Hola, en el día de hoy voy a hablarles de las funciones, qué son y sus componentes principales que son el dominio y el rango o la imagen. Bueno, primero tenemos que definir qué es una función. Para esto voy a utilizar un concepto bastante común que es el de trabajar una función o entenderla como una máquina. Entonces, sabemos, si ya están viendo funciones, sabemos que una función se denota por f de x igual a, y aquí viene algo como por ejemplo x al cuadrado, ¿sí? O que este f de x puede ser reemplazado por un y igual a x al cuadrado cuando queremos graficar la función. Bien, pero ¿qué es una función? ¿Qué significa f de x igual a x al cuadrado? Lo podemos entender simple y sencillamente como una máquina a la cual uno le ingresa cosas por la entrada como cualquier máquina. Uno entra cosas y obtiene otras cosas que son productos o que son generados por esta máquina. Esta máquina le vamos a poner el nombre de fx. Y a esta entrada, a todas las cosas que entran acá, por ejemplo, entran bolitas, las vamos a llamar dominio. Este es el dominio de la función. Todas las posibles entradas que pueden ingresar a la máquina para luego convertirse en algo. Ese algo en lo que se convierte este dominio le vamos a llamar, digamos que sean cuadritos, a este conjunto le vamos a llamar imagen, o en algunos otros libros y en algunas otras partes se le llama rango. Entonces, la función lo único que hace es entrar unas cosas para que obtener otras. Hay diferentes clases de funciones. Generalmente, para que sea una función es necesario que si entró, que todas las cosas que entran tengan una imagen. Si hay una cosa que entra y no tenga imagen, no es una función. ¿Vale? Esta es la explicación más gráfica. También lo pueden ver como un reflejo distorsionado. Entonces, si ustedes entran a algún producto o entran algún valor dentro de la función y obtienen un reflejo o algo parecido de esa cosa que entraron, pero distinto, porque es la imagen que ya entró por la función. Esto es la explicación gráficamente. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero con números. Entonces, ¿qué tal si decimos, por ejemplo, utilizamos esta f de x igual a x al cuadrado? La máquina es la función. El dominio son todos los x que pueden entrar acá. ¿Cuáles x pueden entrar ahí? ¿Qué tal si entramos, por ejemplo, un valor negativo? Por ejemplo, menos 10. Menos 10 al cuadrado igual a 100. Entonces, si es un valor válido para la función. ¿Qué tal si entramos el 0? 0 al cuadrado, 0. También es un valor válido. ¿Qué tal si ingresamos en esta x el 10? Un valor positivo. 10 al cuadrado, 100. También sigue siendo válido. Entonces, de ahí más o menos podemos concluir que una función cuadrática es continua, o sea, no tiene ninguna interrupción dentro de su gráfica y que no tiene ninguna restricción para su dominio. Técnicamente se llama así, restricciones del dominio. En este caso, la función x al cuadrado no tiene ninguna restricción de su dominio. Entonces, el dominio de esta función sería simple y sencillamente todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito. Bien, ahora, sabemos que el dominio es ese, entonces podemos ingresar cualquiera. Entonces, ¿qué tal si decimos, cuando vas a ingresar un número, reemplazas ese número dentro del f de tal? Entonces ya no es f de x, porque deja de ser función de x, sino que ya pones un caso específico, que es el que vas a ingresar, digamos f de 10. F de 10 es igual a 10 al cuadrado. ¿Sí? Reemplazas las x por el valor que ingresaste, que hacía parte de este conjunto del dominio. Entonces f de 10 va a ser la misma imagen. F de 10, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. Entonces, para un 10 en el dominio obtuvimos un 100 en la imagen. Y así con todas las entradas posibles de este. Entonces, por ejemplo, si es un 5, entonces f de 5, reemplazamos en donde estaban las x antes, porque x es el valor que entra,
es igual a 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces, a un 5 en la imagen, después de pasarlo por la máquina, chun, 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 la máquina llamada f de x igual a x al cuadrado, esta máquina, que no siempre van a hacer estas correspondencias, sino que a medida que utilicemos otra máquina, o sea, otra función, vamos a tener resultados distintos al entrar los mismos x. Obtuvimos un 25. Esta es la definición de función. Para todo valor del dominio, que son los valores posibles de entrada, obtenemos un valor en la imagen, como si cogiéramos un articulito, un 5, lo pasáramos por la máquina chun 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 x al cuadrado y obtuviéramos otro valor, 25. Esa es el concepto de una función. Bien, pronto estaré subiendo videos con funciones específicas en las que el dominio no son todos los reales y en las que el rango también puede variar. Bien, aquí antes de irme vale aclarar algo que se me olvidó. El rango también se puede definir. Entonces, el rango es desde dónde hasta dónde parte la función. En este caso, por ejemplo, nosotros pensamos, aquí obtuvimos en el rango o en la imagen las imágenes de 100 y 25. Bien, ¿será que es posible que obtengamos imágenes negativas? Que al entrar un valor acá, obtengamos imágenes negativas. Si metemos cualquier valor acá en la x, la imagen que tengo me va a salir negativa. Recordemos que elevar al cuadrado implica también, además de multiplicar por el mismo número, que el resultado que se obtenga va a ser positivo. Entonces el mínimo valor obtenido en la imagen va a ser 0. Cuando 0 lo metamos en el dominio, lo pasemos por la máquina y obtengamos una imagen, va a ser el mismo 0. Pero nunca vamos a obtener imágenes negativas. Porque si metemos un número negativo, 5 al cuadrado va a ser menos 5 por menos 5, menos con menos se va, y va a ser lo mismo que esta, va a ser 25. Va a ser 25. Entonces, no vamos a obtener nunca un número negativo. Esto nos implica que el rango o imagen, cuando lo definimos como conjunto, como acá por ejemplo, va a estar limitado. Entonces tú puedes decir que en este caso la imagen o el rango va a ser igual a los reales positivos, o lo puedes definir como un conjunto de números que va desde 0 hasta infinito. Como les dije, pronto estaré subiendo videos donde resuelva el dominio y rango de funciones que tengan restricciones. O sea, que no todos los valores de x se puedan entrar, o sea, que el dominio no sean todos los reales, y que las imágenes también tengan restricciones, que no sean todos los reales ni que sean solo los positivos. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya servido el video y gracias por verme. Nos vemos.